Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a nuestra predicación dominical. Como se sabe, estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Un capítulo que básicamente podríamos definirlo como que nos enseña cómo vivir por fe. Así que esperamos que se quede con nosotros, que traiga su Biblia, su papel para que pueda tomar notas y no se vaya. En un momento comenzamos. Dios los guarde. Buenos días, mis hermanos. Mis hermanos, un gusto verlos nuevamente. Y quiero invitarle que si trajo su Biblia, por favor, vaya al libro de Hebreos, capítulo 11. Y vamos a leer nuevamente los versículos del 23 al 29. Aunque esta mañana, hoy estaremos meditando en la última parte de esta sección, que son los versículos 27, 28 y 29. Así que puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Si no trae una Biblia, puede quizás acercarse a un hermano que tenga una, o si no, puede levantar su mano y uno de los sugieres se acercará a usted y le proporcionará una para que usted pueda leer con nosotros. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Siglo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Padre, en esta mañana nos acercamos delante de ti con reverencia, con compromiso y con la necesidad de escuchar o estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que a través de estos versículos tú puedas hablar a nosotros como solo tú lo sabes hacer. Permite, Señor, que tú puedas traer fortaleza a los que están en ti a través de tu palabra. Señor, pero aquellos que no te conocen hoy puedan ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio por medio de tu palabra. Sobre aquellos que todavía quizás su corazón está en Egipto, que hoy realmente puedan salir de allí para caminar con la vista en esa tierra prometida, espiritual, que tú tienes para tu pueblo. Señor, permite que las palabras mías, Señor, en esta mañana no sean mis palabras, Señor, sino que sea tu palabra predicada de acuerdo a tu verdad. Señor, y que cada palabra que pueda usar, Señor, pueda traer edificación a tu pueblo. Y permite también de que tu pueblo la pueda recibir no como proveniente de un hombre, Señor, sino como proveniente de ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Ya nos estamos acercando al final de este
preciosa epístola que hemos estudiado. Y el capítulo 11 sin duda es uno de los pasajes o uno de los capítulos más impactantes, porque en él vemos resumida la vida de grandes hombres y mujeres que vivieron por fe en medio de situaciones difíciles para su vida. A lo largo del capítulo hemos estado mirando cómo es que se vive la fe real. Y lo vemos en personas concretas, personas como usted y como yo, que pasaron por momentos quizás parecidos o similares a los que usted y yo hemos pasado, estamos pasando, o que quizás el día de mañana pasaremos. Y aunque esta sección de Moisés la hemos titulado La fe verdadera acepta y rechaza, es interesante que un subtítulo que podríamos poner a esta sección es Las decisiones de la fe. Porque la verdadera fe, mis amados, nos lleva a tomar decisiones correctas. Ya lo hemos dicho y creo que para este punto usted lo conoce. Toda nuestra vida está llena de decisiones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos que tomar decisiones. Y el cristiano toma decisiones no en base a lo que le gusta a la gente, a lo que es popular, sino que toma decisiones en base a la voluntad de Dios. Así no sea popular para las personas que nos rodean. Y creo que eso es lo que nos presenta la vida de Moisés. Hermano, cada momento de nuestra vida debemos tomar decisiones que nos deben llevar a obedecer a Dios, a su palabra, y no a contristar al Espíritu Santo de Dios. Esa es la lucha que tiene el creyente. Esta decisión que yo voy a tomar me va a llevar a obedecer a Dios, a glorificar a Dios, o esta decisión me va a llevar a constrictar o hacer poner triste al Espíritu Santo de Dios. Dios se trata cada día, mis amados hermanos. La vida cristiana es una decisión, son decisiones constantes. Y a medida de que vamos madurando más espiritualmente, se nos va alentando a vivir bajo la voluntad de Dios. A veces creemos que el madurar espiritualmente significa hablar bonito. Cualquiera puede hablar bonito. Cualquiera ora bonito. Cualquiera canta bonito. No, la madurez espiritual se va a medir en las decisiones que tú y yo tomamos en nuestro diario vivir. Y eso lo vemos en Moisés. En su vida vemos una serie de decisiones, las cuales las tomó. Y miren lo que voy a decir. Él tomó estas decisiones no por lo que veía a su alrededor, sino por lo que creía. El creyente tiene que tomar decisiones no por lo que ve a su alrededor, sino por lo que cree. Creemos en un Dios poderoso. Creemos en un Dios soberano. Bueno, tomen las decisiones en base a eso. Moisés confió en Dios. Moisés creyó en sus promesas. Y eso lo llevó a rechazar todos los privilegios que tenía en Egipto. Y en lugar de eso, ya lo estudiamos, prefirió aceptar los sufrimientos o identificarse con el pueblo de Jesucristo, el cual era el enemigo número uno de la potencia mundial de ese momento. La verdadera fe lo llevó a confiar en Dios y actuar según esa confianza. Ya hemos mirado dos puntos o dos verdades sobre las decisiones que Moisés y sus padres tomaron. La primera que miramos fue que por la fe fue escondido por sus padres, porque lo vieron hermoso, no hermoso de apariencia física, sino del propósito que Dios tenía para él. Y lo segundo, ya lo mencioné, pero lo digo una vez más,
Por la fe renunció a Egipto, a los placeres de Egipto, y se identificó con el pueblo de Dios. Prefirió sufrir con el pueblo de Dios. Por la fe rechazó el prestigio del mundo para vivir para el Dios vivo y verdadero. Hoy vamos a mirar 3 decisiones más que Moisés tomó en esos 3 versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Y la primera que vamos a mirar es que por la fe Moisés perseveró como viendo al invisible. Por la fe Moisés perseveró como viendo al invisible. Versículo 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando miramos este versículo que nos está diciendo que por la fe dejó Egipto, nos tenemos que hacer una pregunta: ¿a cuál salida de Egipto se está refiriendo el autor aquí? ¿Será la primera cuando Moisés huyó a Madián después de haber matado al Egipto? ¿O será la segunda cuando salió con todo el pueblo de Israel? ¿A cuál de las dos? Algunos piensan que se refiere a la primera vez cuando salió, cuando escapó porque mató al Egipto, en Éxodo capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Pero creo que hay buenas razones para pensar que el autor de Hebreos no está pensando en esa en particular, sino que está pensando en la segunda salida, o sea, en la salida definitiva, cuando Moisés liberó al pueblo fuera de Egipto como Dios lo mandó. El contexto nos dice que Moisés la primera vez huyó por miedo a Madián y vivió más o menos unos 40 años allí, donde luego de cierto tiempo Dios se le apareció en la zarza ardiente y lo llamó para que regresara al pueblo de Israel y lo llevara a la tierra prometida. ¿Usted recuerda esa historia? Al principio Moisés tenía un poquitico de duda y dice, pero bueno, ¿y quién eres tú entonces? ¿Qué le voy a decir a ellos cuando me pregunten quién me ha mandado? Y ahí es donde Dios se le revela su nombre y le dice, diles, yo soy, el yo soy te ha mandado. Moisés se llena de fortaleza en el Señor, regresa a Egipto con su hermano Aarón, los ancianos de Israel, y va directamente al faraón con un mensaje claro. Éxodo capítulo 5, versículo 1, usted encuentra allí el mensaje claro. El mensaje es, Jehová el Dios de Israel dice, deja ir a mi pueblo. Ahora, esto suena fácil decirlo y pensarlo, pero yo quiero que usted por un momento se ponga en la escena que tenemos aquí. Faraón era la potencia, el jefe de la potencia mundial de su momento. Usted no podía llegar ahí y decirle, mire, vea, dice Dios, aparte de que Faraón seguía a sus dioses paganos, a decirle, Dios dice que deje ir a su pueblo. Un momento. Para Moisés y para Dios era el pueblo de Dios. Para Faraón, ¿qué eran? ¿Sus qué? Sus esclavos. Un momento, pueblo. Un momentico. ¿Cómo así que usted dice que yo dejé ir a mis esclavos? Pero eso ¿cómo? Yo no entiendo eso. Moisés no podía presentarse con exigencias delante del faraón. ¿Usted cree que cualquiera puede llegar hoy al presidente de los Estados Unidos y darle sus exigencias? A ver, yo quiero esto y esto y lo otro. A ver si es que lo dejan uno llegar hasta allá. Pero Moisés lo hizo no por orgullo, sino porque confiaba en el Dios verdadero que lo había enviado.
Y a lo largo del relato vemos, yo quiero tratar de irlo resumiendo, que Moisés vuelve una y otra vez a la presencia de Faraón, lo advierte con diferentes juicios y conocemos las plagas, la plaga de sangre, de ranas, de piojos, de moscas, enfermedades, granizo, langostas. Finalmente vamos a encontrar la plaga de la muerte de los primogénitos. Todo esto nos está mostrando de que Moisés no actuaba en base a miedo al faraón, sino en un temor reverente. ¿A quién? Al Dios que lo había llamado. El pasaje nos dice que él no temía al rey, sino que obedecía a Dios. El versículo 17 dice, no temiendo al rey. Lo interesante es que este término es el mismo que el autor usa en el versículo 23 cuando habla de los padres, ¿de quién? De Moisés. Cuando dice ahí que no temieron al decreto del rey. Así que de la misma manera como los padres de Moisés no tuvieron temor al decreto del rey, Moisés tampoco lo tuvo. No le importó la ira del faraón. ¿Por qué? Porque temía a Dios y porque sabía que Dios lo iba a ¿qué? A respaldar. Él conocía a ese Dios que se le apareció en Horeb. Él no era un mero hombre. Él estaba frente al Dios todopoderoso, el Dios verdadero. Y aunque Faraón podía matarlo, porque Faraón podía matarlo, tenía la autoridad, el poder para hacerlo, desde el primer momento, Moisés se presentó con valentía, porque tenía al Dios invisible detrás de él. Hermano, esa es la verdadera fe. La verdadera fe nos llena de valor para hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. No hay oportunidad para el miedo, porque estamos convencidos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, usted tiene que tener la plena seguridad que si Dios te está llamando a hacer algo, hermano, tenga la seguridad que Dios lo va a respaldar. Si usted está yendo en sus emociones, usted se va a chocar con una pared. Ahora, es bueno recordar que, aparte de esto, Moisés tenía más información sobre lo que iba a pasar. Y esto nos habla de la fe de Moisés y de la confianza en Dios. Quiero que me escuche. Moisés sabía que aunque llegara y se presentara delante del faraón y le dijera al faraón que dejara ir al pueblo, Moisés sabía que el faraón iba a decir no. Y sin embargo, fue. Él pudo haber dicho, Dios, pero si sabes que no lo va a dejar ir, ¿para qué voy a ir? ¿Qué necesidad yo de ir a perder mi tiempo? Nos pasa a nosotros, ¿cierto? Y luego decimos que tenemos fe. Éxodo 3, versículo 19. Usted dice, pastor, ¿y cómo sabía? Porque Éxodo capítulo 3, versículo 19, ahí los tengo para que usted lo pueda ver. Dice, yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir. Y miren lo que Dios le está diciendo, versículo 21 del capítulo 4. Dios está hablando a Moisés y le dice, Moisés, yo, o sea, Dios, voy a endurecer el corazón de Faraón. Pero ¿y esto cómo funciona? A ver, usted me está mandando donde este señor, que me puede matar, para que deje salir al pueblo, y usted me está diciendo que va a endurecer su corazón. Bueno, ¿y esto qué contiene? Moisés, que creía en las promesas de Dios, le dijo, Dios, yo no entiendo esto, pero si tú lo pides, yo lo voy a hacer. Él no cuestionó y se levantó y se fue.
¿Por qué si sabía que Faraón no iba a ceder? ¿Por qué se expone una y otra vez a eso? Hermanos, de la lógica humana parece no tener sentido. Pero es que Moisés no estaba actuando desde la lógica humana, Moisés estaba actuando desde la fe. Desde las promesas que Dios había hecho. Y yo creo que si nos preguntamos por qué lo hacía, creo que el mismo autor de Hebreos nos da la respuesta al por qué lo hacía. Y está al final del versículo 27. Ahí encontramos la respuesta de por qué Moisés iba una y otra vez cuando sabía que al principio no iba a pasar nada. ¿Qué dice al final del versículo 27? ¿Cómo se sostuvo? Como viendo al invisible. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a sostenernos con lo que vemos, la seguridad de lo que vemos. Aquí nos dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, Moisés pudo perseverar porque sus ojos estaban puestos en Dios, no en las circunstancias, no en las amenazas, no en los resultados inmediatos. A todos nos gusta, o bueno, voy a hablar por mí mismo, a mí me gustan los resultados inmediatos, rapidito. Y sufro muchas veces por causa de eso, pero no he aprendido todavía. Así que el Señor sigue dándome en eso. Moisés confió 100% en lo que Dios le había dicho en esa zarza cuando lo llamó. Y ni eso no lo dejó impresionarse por los ídolos visibles que tenía Egipto. Su corazón estaba firme en Dios. Se sostuvo allí. La pregunta que nos tenemos que hacer tú y yo hoy es: ¿en qué nos estamos sosteniendo hoy? En nuestra economía, en nuestros familiares, en la situación política, en nuestras capacidades, en las puertas que creemos que nosotros vamos a abrir, o nos estamos sosteniendo mirando al invisible. De hecho, se lo he dicho en varias ocasiones. El capítulo 12, ¿sabe cómo comienza? Puestos los ojos ¿en quién? En el autor, en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Los ojos tienen que estar puestos en el que nunca falla. El hombre falla. El liderazgo en las congregaciones van a fallar. El esposo va a fallar, la esposa va a fallar, los padres van a fallar, los hijos van a fallar, el gobierno va a fallar, la policía va a fallar. ¿En quién pone su mirada el Hijo de Dios? Moisés conocía la voz de Dios. Moisés había escuchado sus promesas, y aunque todo alrededor gritaba lo contrario, es que póngase en la imagen, todo lo que estaba pasando estaba gritando a Moisés: esto no va a pasar. Él se sostuvo mirando a las promesas que Dios le había dicho. Quizás tú y yo estamos en esa misma situación donde todo alrededor nos está gritando lo contrario: esto va a fracasar. Pero si tú y yo tenemos la mirada puesta en Jesucristo, en sus promesas, hermano, nos vamos a mantener obedeciendo. Dios va a cumplir. Es más, es que usted puede encontrar en la Escritura, los grandes hombres de Dios que hicieron grandes cosas, nada fue color de rosa, a todos les costó. Eso es lo que hace la verdadera fe. Obedece, aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, pero confiamos en Él. Muchas veces no vamos a entender, pero hay que confiar en Él. Ahora pongamos esto en contexto. ¿Por qué esto era importante? ¿Por qué el autor de Hebreos lleva a estos hermanos a recordar estos pasajes en particular?
Yo creo que la aplicación es fácil si usted me ha seguido lo que hemos mirando hasta ahora. Porque estos hermanos estaban enfrentando temor. ¿A quién tenían temor? Al Imperio Romano. Tenían temor a los que los estaban persiguiendo, que los estaban encarcelando. Tenían temor por el rechazo de su propia gente, porque su propia gente muchas veces los rechazaba. Algunos, por lo que hemos estudiado, estaban dudando de su fe. Algunos estaban comenzando a alejarse de la palabra de Dios. En vez de avanzar, estaban como los cangrejos, retrocediendo. Algunos pensaban que volver al judaísmo quizás era lo mejor. Es que, mire, si yo regreso al judaísmo, me quito los problemas y ya se acaba la situación. Pero ¿quién dijo que en el judaísmo no hay problemas? Es que algo que nosotros no hemos entendido. O de pronto lo hemos entendido, pues no lo queremos aceptar. Es que nosotros somos el problema. Nosotros llevamos el problema a donde vayamos. No los veo muy convencidos. Hermano, a donde vayamos, llevamos problemas. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido afectados por el pecado y el pecado nos lleva a causar problemas. Eso se acabará en el otro lado de la eternidad. Cuando Jesucristo venga por nosotros y nos levante y seamos glorificados, hasta ahí se acabó la situación. Pero mientras estemos aquí, llevaremos problemas a todo lugar. La iglesia, yo le decía, conversaba con un hermano el miércoles, es que la iglesia es un hospital. Vamos enfermos para que Dios trabaje en nosotros. A veces la gente cree que la iglesia todos somos angelitos. No, aquí no somos todos angelitos. De pronto caídos, sí. No, somos hombres y mujeres en los cuales Dios está trabajando y perfeccionando día a día. Algunos Dios va orando, otros simplemente van a estar como la cizaña allí toda la vida. Pero de eso se encarga Dios. Entonces estos hermanos tenían temor. ¿Qué debían hacer? Bueno, debían vivir como vivió Moisés, sin miedo a los hombres, sino temiendo a Dios. Moisés sabía que era serio caer en manos del Dios vivo, bajo la ira de Dios. Por eso no se apoyó en sus propias ideas o sus propias capacidades, sino que confió directamente en Dios. Y todas las señales que Dios hizo en Egipto, escúcheme con atención, todas las señales que Dios hizo en Egipto a través de Moisés no fueron para causar daño, sino para fortalecer la fe de Moisés y su pueblo. Usted sabe, ninguna de las plagas los tocó. Dios mostró su poder para sostener a su pueblo. Iglesia, Dios muestra su poder para sostenerle a usted y a mí. Y eso no significa que habrá momentos en los cuales tendremos que pasar por momentos de dificultad. Yo no quiero que nadie salga pensando aquí, el pastor dijo que porque confío en el Señor todo será color de rosa. En ningún momento he dicho eso. Vas a pasar momentos de dificultad. Pero ese momento de dificultad lo vas a pasar mirando, sosteniéndote en las promesas que Dios invisible ha hecho, el Todopoderoso. Como dicen algunos por ahí, en el eterno. En el gran yo soy. Así que el llamado de nosotros es claro, iglesia, hoy, sacando una aplicación de esto. Ponga los ojos en Jesús, persevere en la fe confiando en la palabra de Dios. Obedézcalo con gozo, con esperanza, porque nuestro Dios es fiel. Ahora, ¿qué más nos dice el autor acerca de la fe de Moisés? Creo que en cuarto lugar miramos la cuarta decisión que él tomó, y es que por la fe instituyó la Pascua. Por la fe instituyó la Pascua. Versículo 28. Dice, por la fe celebró la Pascua
y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. El autor de Hebreos ahora está llevando a los hermanos al evento que ocurrió en Éxodo capítulo 11 y capítulo 12. Dios le habla a Moisés sobre la última plaga sobre Egipto y le dice, después de esto Faraón ahora sí los va a dejar ir. Aquella noche el Señor mismo pasará sobre todo Egipto y morirá el primogénito de cada familia. De ahí no va a haber excepción, desde el hijo del faraón hasta el más humilde trabajador, incluso hasta de los animales. Eso, toditos. Pero Dios aquí aseguró una diferencia entre el pueblo egipcio y su pueblo Israel. Mientras en Egipto iba a haber muerte y lamento, entre el pueblo de Dios nadie moriría. Dios iba a cuidar a los suyos. Pero, siempre hay un pero, ¿no? El pueblo tenía que hacer algo. Dios le da unas instrucciones a Moisés. Instrucciones que quizás para él y para el pueblo podrían sonar un poco raras, extrañas. Aquí estamos hablando en Éxodo capítulo 12, versículo 21 y 23, donde ellos tenían que sacrificar un cordero y luego con la sangre tenían que untar en los dinteles o en los marcos de la puerta y tenían que hacer algo más. Todos tenían que quedarse ¿dónde? Adentro de su casa. Se cuenta que no, yo voy a salir ahí a inspeccionar, a pasear, a ver qué pasa. No, todo el mundo adentro. Esas eran las instrucciones. Había que sacrificar un cordero. Luego de que ustedes sacrificaran el cordero, tenían que ponerlo en los dinteles o en los marcos de la puerta y todo el mundo en su casa. ¿Dónde pensar la palabra ahorita me fue? Si obedecían, el destructor traería juicio de Dios y pasaría de largo. Si no obedecían esas instrucciones, ¿qué cree que pasaría con el primogénito de ese hogar? También moría. Ahora, ¿qué hizo Moisés al escuchar esto? Claramente vemos que Moisés no cuestionó a Dios, ni tampoco se dejó llevar por la lógica humana. Él pudo haber pensado, han pasado 9 plagas, no nos ha pasado nada a nosotros, ¿por qué ahora sí nos va a pasar algo? ¿Por qué ahora sí tenemos que hacer esto? Nada, no hagamos nada. No, en lugar de eso, él confió en lo que Dios le había pedido y obedeció. Por eso dice el pasaje, versículo 28, por la fe celebró la Pascua y la esparción de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés tomó la palabra de Dios en serio. Y yo lo sigo sosteniendo hasta hoy porque eso es lo que entiendo la palabra. El pueblo de Israel no se salvó porque eran descendientes de Abraham. Se salvó simplemente porque obedecieron. Siempre ha sido obediencia. Porque creyeron a Dios. Dios siempre a los suyos los protege. A los otros los deja en su dureza. Eso es lo que dice cuando dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. Lo que está diciendo ahí es simplemente, voy a dejar el corazón de Faraón, ¿cómo está? Duro. El pecado endurece el corazón. Y cuando Dios lo transforma, el corazón se hace sensible para entender lo que Dios está diciendo. Entonces Moisés tomó en serio
lo que Dios le había dicho. Y Moisés no solo obedeció, sino que miró con fe al futuro. Esa noche el pueblo de Israel exaltó lo que el Señor le había mandado, hizo exactamente lo que el Señor le había mandado, tal como lo había dicho, y a medianoche, cuando vino el juicio de Dios sobre Egipto, a los hijos de Dios no los tocó. El pueblo salió libre. Es más, dice, sigue leyendo, salió de allí con todas las riquezas. Y la Escritura dice que había un llanto en ese pueblo como nunca antes se había visto. ¿Qué nos muestra la fe de Moisés? Iglesia, que tenemos que confiar en la palabra de Dios, aunque no lo entendamos en el momento. Porque a pesar de que no lo entendamos, el camino que Dios nos ofrece siempre es el más seguro. Hermanos, no busquemos cortar el camino en las cosas de Dios. No busque cortar el camino. No busque guiarse por la lógica en las cosas de Dios. No busque acomodar las cosas a nuestra manera, las cosas de Dios. Creamos y obedezcamos y hagámoslas como Dios pide, porque Él sabe por qué tienen que hacerse así. Y recuerde algo, si me permite ponerlo de esta manera. Nosotros estamos aquí en la tierra mirando como mira, si me permite la expresión, el ejemplo, sin ir a herir sensibilidades, vamos a cambiar el animalito mejor. Usted y yo, ¿cómo? Usted y yo, como estamos aquí en la tierra, estamos como el pollito. Pastor, ¿cómo es como el pollito? Pues el pollito nomás mira aquí alrededorcito, así nomás, aquí nomás. Y si me permite hacer esta analogía, Dios está como el águila. El águila está en las alturas y dicen que tiene la mejor visión. Él ve el panorama completo. Hermanos, sí, ahorita estamos como el pollito y yo no entiendo lo que está aquí en el momento. Pero nuestro Dios, que lo ve todo desde allá, Él sabe por qué te está pidiendo que lo hagas de esa manera. Hazle caso. Hagámosle caso, Él sabe por qué lo pide de esa manera. Y si todavía tiene duda, vaya y lea la última conversación de Dios con Job. Cuando le dijo a Job, Job, a ver, yo te pregunto y tú me contestas, ¿dónde estabas cuando yo empecé a fundar? ¿Dónde? ¿A quién le tuve que preguntar? A nadie. El autor de Hebreos estaba animando a estos hermanos, diciéndole, dejen al lado de la duda. Dejen de cuestionar si el sacrificio de Cristo es suficiente, porque sí es suficiente. Ya no duden de la perfección, porque estos lo estaban llevando a que volvieran otra vez a los sacrificios de animales, cuando el verdadero sacrificio ya había sido ofrecido, que era aquí en Jesucristo, y una sola vez para siempre. Ya les ha dicho, más adelante les va a decir que la sangre de Jesucristo era mejor que la de Abel. Pero estos hermanos estaban volviendo a mirar atrás, estaban considerando regresar al sistema antiguo, a los sacrificios, a los rituales, al templo, cuando tenían lo mejor en sus manos. Por eso Él los llama. Confíen en Cristo. Aférrense a Cristo como lo hizo Moisés. Y hagan lo que Él está pidiendo, aunque para el mundo sea locura. Para el mundo es locura muchas veces lo que el cristiano hace.
Para el mundo es locura. Pero nosotros lo hacemos porque Él nos lo pidió y porque Él sabe que esa es la mejor manera. Él no entendía quizás lo que Él estaba pidiendo. Y quizás Moisés, perdóneme, pero Moisés quizás tenía una excusa. Quizás para entender, para no entender o para no hacerlo. Hermano, por favor, pero tú y yo hoy tenemos la revelación completa. No tenemos excusa. Hoy ya no hay excusa para nosotros. Ya no hay nada más por revelar. No pida ni espere nuevas revelaciones, porque ya todo lo que Dios tenía que revelar está ¿en dónde? Está aquí. Lo único que tenemos que hacer es simplemente ir a ella. Ir a ella. Creer. Hoy sabemos que Job no entendía lo que estaba pasando, pero hoy nosotros sí sabemos qué es lo que estaba pasando. Y cuando tú y yo nos ponemos a hacer un recuento de todos los personajes de la Escritura, mi hermano, todo lo que nosotros podamos pasar hoy, ya lo encontramos aquí de una u otra manera. Todo. Todo, absolutamente todo. Todo. Hay que ir a la palabra. Este es el mensaje entonces. Perseveremos en la fe como Moisés, creyendo, confiando y obedeciendo. ¿Qué más nos dice? En quinto lugar, la quinta decisión que tomó Moisés es que por la fe aceptó la promesa divina. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Nosotros, país, de hecho, hermano, la primera canción que yo empecé a tocar en guitarra, que me enseñaron, fue con este pasaje, la famosa cancioncita o cántico, echó a la mar los carros del faraón. Bien antigua. Aquí el autor de Hebreos lleva a estos hermanos a una de las escenas más poderosas del Antiguo Testamento para ellos, en Éxodo capítulo 14. Dios ya había rescatado a su pueblo, Faraón por fin los había dejado ir. Ellos iban caminando el desierto, Dios iba personalmente con ellos, Dios los acompañaba con una columna de nube de día para cuidarlos, en la noche con columna de fuego para iluminarlos. Dios estaba en todo momento con ellos. Dios los llama y ellos entonces acampan cerca del mar. Pero cuando ellos se dan cuenta, identifican que el faraón viene atrás de ellos para atraparlos. Se pusieron tristes porque dijeron, bueno, pues aquí vamos a morir en el desierto. Y bueno, y armaron todo eso. Eso es tema de otra predicación. Pero también podemos ver que a través de esa situación, Dios iba a ser glorificado. Y que los ejércitos egipcios reconocieran su poder. Una aplicación que le doy rápido, mis amados. Muchas veces Dios permite que llevemos a situaciones difíciles que nosotros no entendemos. ¿Sabe para qué? Para que Él sea glorificado. Confíe. Confíe, aunque al frente esté el mar y atrás venga el ejército. Confíe. Él va a glorificar su poder. Así que Faraón movilizó todo ese ejército. Carros, jinetes, soldados. Y viene atrás de Israel. Y Éxodo capítulo 14, versículo 13, Dios le dice lo siguiente, dice, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor hoy hará con ustedes. Ahora, en la perspectiva humana es difícil, usted ve un ejército que te odia, que viene atrás tuyo, y usted ve que no puede, que no para dónde salir, es difícil no tener miedo.
Es difícil no mantenerse firme. Es difícil estar pensando en salvación en ese momento. Porque estaban en un momento donde todas las habilidades humanas no servían para nada. Si se echaban al mar, se iban a ahogar. Si venían a pelear contra un ejército mucho más poderoso que ellos, tampoco. O sea, humanamente no había más nada que hacer. Y ahí es donde muchas veces Dios nos lleva, donde humanamente no hay nada que hacer, para mostrarnos que no se trata de tu capacidad, de mi capacidad, sino del poder de Dios. Y yo no sé si tú estás quizás en ese momento donde tu capacidad humana está donde dices ya no hay nada más que hacer. Bueno, bástate del poder de Dios. Él se va a glorificar, confía en Él. Añade en el versículo 14 dice el versículo 14 en Éxodo, no me acuerdo si se los puse, pero bueno, dice, el Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense tranquilos. En momentos de desesperación, en momentos de angustia, Dios te está diciendo, yo voy a pelear por ti. Quédate tranquilo. 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 En lugar de que el miedo los paralice, Dios les dice, quédense tranquilos. Quizás nos va a doler en algún momento esa situación, sí nos va a doler, pero dice, yo voy a pelear por ti. El versículo 15 y el versículo 16, Dios dice lo siguiente, le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel que marchen. ¿A dónde, Señor? ¿Hacia dónde tenían que marchar? ¿Hacia el ejército? ¿Hacia dónde? Hacia el mar. Dice, marchen. Eso es lo que tiene, en lugar de marchen hacia el mar. Y dice, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por medio de, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Miren lo que está pasando. No fue que el mar se abrió y ellos ahora sí marchen. Ellos tenían que entrar en el acto de fe. Dice, empiecen a marchar y cuando estén marchando tú, toma tu vara y yo voy a hacer lo otro. Marche. Muchas veces nosotros queremos empezar a ver cositas para empezar a marchar. No, si usted le cree a Dios, levántese y hágalo. Levántese y hágalo. Moisés obedeció y Dios hizo un milagro impresionante. Versículos 21, versículo 22. Dice que durante toda la noche un fuerte viento abrió el mar en dos, durante toda la noche. El viento era suficiente para que el mar se abriera, pero insuficiente para que no molestara al pueblo. ¿Lo dije bien? ¿Sí lo expliqué bien? Con suficiente fuerza para que el mar se abriera, pero a pesar de que caminaba el pueblo, no los afectaba a ellos. Aquí hemos estado en vendavales que uno los ve en las noticias que la gente está aquí, no, estos se han pasado tranquilitos. Las aguas quedaron como dos muros al lado, de pura agua. Un camino seco para ellos. Lo más parecido que yo puedo vivir eso es cuando fui al acuario, que usted lo mete por el lado y usted ve el agua casi, usted está caminando y ¡ay! El murito ahí, los pececitos, y qué bonito, ternurita. Es lo más parecido que yo he estado en algo así. Pero es una construcción hecha por hombre y tal. Aquí era la intervención milagrosa de Dios, el pueblo pasando en seco. Pero cuando el pueblo Egipto intentó hacer lo mismo, los resultados fueron diferentes. ¿Por qué fueron diferentes? Bueno, porque ellos no estaban obedeciendo la orden de Dios. Ellos estaban actuando ¿en qué? En rebeldía. Estaban en contra de Dios.
O sea, ir en contra del pueblo de Israel era ir en contra de Dios. Y cuando estaban en medio del mar, Dios le dijo una vez más a Moisés: Moisés, extiende tu mano, tu vara, hacia el mar. ¿Y qué pasó con las aguas? Volvieron a su lugar y todo el ejército, todo, ni uno solo, quedó con vida. Por eso el autor de Hebreo lo resume: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron todos ahogados. Ahí vemos claramente una grande diferencia. La diferencia es la fe. Israel obedeció la palabra de Dios, Moisés caminó por fe guiando al pueblo de Dios, los egipcios en cambio despreciaron la palabra de Dios, estaban resentidos contra Dios, y pelear contra Dios es perder la batalla, murieron todos. En el capítulo 14 ahí en Éxodo, versículo 31, al final de ese capítulo, mire cómo culmina el capítulo. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Hermano, esto mismo debían recordar estos hermanos en la iglesia de Roma en el primer siglo. Ellos, y es lo mismo que tú y yo necesitamos recordar el día de hoy. Nuestro llamado como creyentes es confiar en el Señor, obedecer su palabra y caminar por fe, ya sea que enfrente tenemos un problema muy grande y atrás tenemos otro problema muy grande. Porque ahora yo no le voy a decir que usted va a tener un mar al frente y otro, no, simplemente quizás un problema atrás muy grande y un problema al frente muy grande, pero mi llamado es confiar en el Señor, obedecer su palabra. ¿Cuántas veces es necesario que se nos repita esta verdad? Porque a veces el miedo nos lleva a empezar a dudar de Dios, a que la ansiedad nos domine. Dios nos llama a vivir por fe, y eso es vivir por fe. El mundo nos va a rodear con sus cosas, nos va a proponer una cantidad de cosas, pero no debemos temer, porque nuestra salvación proviene de Jehová. Esta iglesia estaba luchando con la duda, estaba luchando con el temor, estaba luchando con la presión, cosas con las cuales tú y yo también luchamos el día de hoy. Vienen momentos de duda, vienen momentos de presión. La pregunta es, ¿qué está viendo el mundo en nuestra fe? ¿El mundo ve en nosotros una fe firme, o el mundo está viendo en nosotros una fe inestable? Si nosotros, que somos el pueblo de Dios, que profesamos a grandes voces, que tenemos un Dios poderoso, un Dios firme, el mundo nos está viendo que estamos igual de nerviosos que ellos, ¿cómo vamos a poder predicarles a ellos un Dios de esperanza si los que supuestamente tenemos la esperanza estamos igual que ellos o peor? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo si estamos igual o peor que ellos? Tenemos que aferrarnos a lo que Él nos ha prometido, porque Él nos va a sostener, por difícil que sea la circunstancia. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, Él nos seguirá ayudando. Déjeme darle dos aplicaciones rápidas en esta mañana, o tarde ya.
Una para aquel que está en Cristo y aquel que todavía no está en Cristo. Primero, si tú estás en Cristo, como creyente necesitas meditar en la palabra de Dios constantemente. Hermano, uno de los grandes problemas por los cuales nosotros nos desanimamos o entramos en dificultades, hermanos, amados, perdóneme que se lo diga de esta manera, es porque nosotros empezamos a alejarnos de la palabra de Dios. Nos alejamos de la palabra de Dios. Poco a poco comenzamos a alejarnos de la palabra de Dios. Es uno de los grandes errores que tenemos, porque empezamos a ocupar nuestro tiempo, nuestra mente y nuestro corazón en cosas que son buenas. La familia, el trabajo, la comida. Cosas que son buenas, que son necesarias, pero empezamos a ocupar nuestro tiempo demasiado en eso y nos olvidamos de lo más importante, la palabra de Dios. Al rato, mañana, y de ese de mañana al rato se convierte en semanas, días y meses. Nos alejamos de la única fuente espiritual del creyente, es la palabra. No es únicamente la predicación del pastor. No es únicamente eso. Es mi tiempo a solas con la palabra de Dios. Allí usted encuentra lo que necesita. ¿Es buena hacer otras cosas que tenemos que hacer? Claro que sí, que son buenas. Lo malo es cuando nosotros dejamos a un lado la palabra de Dios por esas cosas. Y eso nos pasa factura a largo plazo. Porque luego empezamos a sacrificar el tiempo de meditar en la palabra de Dios en otras cosas. Y luego nos preguntamos, ¿por qué estoy como estoy? ¿Por qué me siento como me siento? Pues no vaya muy lejos, la respuesta está en que estás dejando de hacer lo que tienes que dejar de hacer. Hermano, la Biblia fue dada para fortalecer nuestra fe. La palabra de Dios fue dada para nutrirnos espiritualmente, para ayudarnos a crecer. Despreciar la palabra de Dios es un gran pecado. Vuelve a apasionarte por la palabra de Dios, por leerla, por estudiarla, por memorizarla, por aplicarla a tu vida. Hermano, y cuando vengan los problemas y las dificultades, que ya sea que estén atrás, adelante, tu refugio va a estar en la palabra de Dios. Allí vas a encontrar fortaleza, porque tú puedes decir, bueno, ¿qué habrá hecho este hombre o qué hizo esta mujer en una situación similar? Yo no sé por qué situación usted esté pasando, pero yo le aseguro 100% que usted va a encontrar en la palabra alguna situación similar o parecida que pasó a algún personaje en la escritura y cómo fue respaldado por Dios o cómo lo solucionó. Vaya allí. Y usted va a encontrar su fortaleza. Toda la palabra en el Antiguo Testamento está llena de sombras y señales que apuntan a Cristo. No tenemos excusa. El creyente no tiene excusa para decir, es que ya no tengo ganas, que no tengo esto, que no tengo lo otro. No tiene excusa. Porque Dios ya le dejó la medicina y se la dejó y es gratis. Tenemos excusa para decir, es que yo no voy al doctor porque no tengo aseguranza y es muy caro. Ahí de pronto tendrá usted excusa, pero espiritualmente no tiene excusa porque aquí está. Vaya la palabra. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses. Salmo dice, Dios guardará en perfecta paz todo corazón que confía en Él. Y a ti que estás sin Cristo, necesitas saber algo importante. Dios nos deja su palabra diciéndonos que todos somos pecadores. Todos hemos pecado contra Dios sin excepción. Todos hemos decidido vivir a nuestra manera, sin tomar en cuenta lo que Dios dice. Pero la Biblia también nos dice que estás bajo condenación a consecuencia de eso. Pero Dios en su amor, dice su palabra, que envió a su Hijo a vivir una vida perfecta para luego morir en la cruz del Calvario cargando el pecado, para que todo aquel que en Él crea tenga vida y vida eterna. Y amigo, la salvación no es una forma externa.
No es, que voy a dejar de fumar. No es que voy a cambiar mi forma de vestir. Es que voy a dejar de tomar. No, la salvación no es una evidencia externa, porque hay muchas personas que dejan de fumar por salud, dejan de tomar por salud, se visten bien por cuestiones de negocios, y eso no los hace salvos. La salvación es cuestión de una transformación interna. Dios toma tu corazón, voy a usar un término bíblico, de piedra, es decir, un corazón duro, y lo va a transformar en un corazón de carne, es decir, un corazón blandito, sensible. La salvación, mi estimado amigo, es un nuevo nacimiento. La salvación es que tienes vida, pasas de muerte a vida. La salvación es que dejas de amar el pecado para ahora comenzar a amar la pureza de Dios. Eso es creer en Jesucristo. Que ahora vas a empezar a vivir, no por lo que pensabas que era correcto, sino por lo que Dios dice que es correcto en su palabra. La salvación es aceptar que Jesucristo, por su sangre vertida en la cruz del Calvario, lavó tus pecados, que ahora tienes entrada al trono de la gracia. Yo te ruego que no hagas como Faraón. Faraón endureció su corazón, escuchó la palabra y no prestó atención. Él desobedeció una y otra vez. ¿Y sabe cómo terminó Faraón? Destruido. O ahogado, como dijeron ustedes. Murió. Pero murió en su pecado, que es peor todavía. Porque todos nos vamos a morir. Yo me voy a morir un día. Primero, o antes o después que usted, pero me voy a morir. Lo peor fue que murió alejado de Dios. Y Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, que crean en su Hijo. Esa es la orden directa de Dios, no es una sugerencia. Amigo que estás en Cristo, Dios te llama hoy a creer en Él. Y si tú no eres creyente, hoy es el día de que te arrepientas de tu pecado y que creas en el Señor Jesucristo y dejes tu rebeldía y comiences a vivir como Él pide en su palabra. Y entonces encontrarás vida eterna. Pero si sigues viviendo en esa vida que tú quieres vivir, dice la palabra que al final de tus vidas encontrarás como castigo el infierno. No porque Dios te haya enviado allá, sino porque tú decidiste vivir en tu pecado, amando tu pecado. Pero si confías en Cristo, hoy dice la palabra, encontrarás salvación. Y dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hoy mi oración es que hoy Dios haya hablado a tu vida y te haya identificado la condición de tu alma. Y si estás en Cristo, que Él te haya llevado a reconocer a Cristo como Salvador. Que te haya llevado a arrepentirte. Y si tú hoy estás ya en Cristo, mi oración es que esta palabra te haya llevado a examinar tu fe y preguntarte cómo estoy viviendo mi fe. Vamos a orar. Señor, tu palabra ha sido predicada en esta mañana. Te pedimos que nos ayudes a seguir confiando en ella. Señor, y a los que están en delitos y pecados, mi oración es que ellos hoy puedan o hayan nacido de nuevo, que hayan creído en ti. Y que hoy en adelante puedan empezar a vivir una vida nueva, como enseña tu palabra. Señor, y aquellos que estamos en ti, que hoy podamos comenzar o continuemos tomando decisiones en la fe, no por nuestras emociones. Señor, enséñanos a que cada decisión que tomemos no debe estar fundamentada en lo que yo siento, en lo que dicen los que están a mi alrededor, o tratar de complacer a alguien, sino que deben estar fundamentadas en agradarte única y exclusivamente a ti. Padre, que el que tenga oídos por oír tu palabra, que oiga lo que tú has dicho a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.